Paredes con nosotros en este gobierno de la mañana. Bienvenido, Melanio, a este gobierno, tu gobierno. Gracias a este excelente panel encabezado y liderado por don Álvaro Albelo. No, Willy Rodríguez. Estamos todos. Y Willy Rodríguez. Willy Rodríguez, nuestro director de la emisora, leyenda viviente de la radio dominicana. Así es. Yo lo que soy es un chivito harto de jobo. Un intelectual que habla por radio. Sí, pero ya a nivel del libro Mantilla. Él se inclina reverente ante su maestría. Y hablo del libro Mantilla porque estamos hablando con un exministro de Educación, entre otros altos puestos en el Estado Dominicano. Gracias. Profesor Melanio Paredes. Melanio, ustedes, ayer el Partido de la Liberación Dominicana dio una respuesta, hizo una valoración en un acto especial de su comité político sobre el resultado de las elecciones. El PLD sostiene que prácticamente hubo un empate, pero el Partido Revolucionario Moderno insiste en que políticamente le dio una pela a ustedes el pasado domingo. Mira, Gonzalo Castillo y el comité político no hubiesen hablado ayer si el candidato opositor del Partido Revolucionario Moderno no se hubiese declarado ganador en primera vuelta, el mismo 16 en la noche, el mismo 15 en la noche, el mismo domingo pasado. Porque en definitiva, si es Carolina Mejía que hubiese ido al comando del distrito, o Manuel Jiménez al comando de Santo Domingo Este, y se declaran ganadores y agradecen el triunfo obtenido, nosotros hubiésemos simplemente saludado la iniciativa. Pero resulta que antes de que cualquiera de esos candidatos municipales, y se trataban de elecciones municipales, no elecciones nacionales, el señor candidato del PRM habló ante los medios, muy orondo él, declarándose ganador. Y fíjense ustedes que cuando va a hablar la candidata ganadora en el distrito, quien acompaña a Carolina no es el señor Abinader, quien acompaña es el actual incumbente, que fue quien le traspasó y apoyó en su campaña. De manera que el candidato del Partido Revolucionario Moderno se pasó de contento y nosotros hemos tenido que salirle al paso. Son elecciones municipales y como dice nuestro comité político, nosotros saludamos y felicitamos a todos los alcaldes sin distinción de partidos políticos que obtuvieron una victoria en buena lid. Así se comporta un buen jugador, a diferencia del candidato opositor que a pesar de perder en el año 2016 con 27 puntos frente a Danilo Medina, jamás reconoció el triunfo del presidente Medina. Entonces, así no se actúa, no se puede ser mezquino. Y naturalmente, como él quiso llevar el terreno del proceso municipal al terreno del debate nacional, entonces nosotros le hemos respondido en el debate nacional. Por eso en todos los encartes de la prensa de hoy aparecen esos resultados. Si fuésemos a evaluar las cantidades de distritos municipales y municipios que gana el PLD y sus aliados o que gana el PRM y sus aliados, evidentemente hay un empate técnico. Si fuésemos a evaluar el número de electores o el número de votos individuales o votos populares de ese proceso, yo tengo un dato aquí más actualizado que se lo voy a entregar a ustedes como primicia y a la propia audiencia del gobierno de la mañana. Entonces, eso habla de que si en términos de votos individuales apenas la diferencia son 64,000 votos. En Santo Domingo Este, donde iba un candidato aliado, Francisco Peña, que nosotros hicimos todo el esfuerzo por que ganara, hubo una abstención del 72%. Wow. Ahí hay que pensar que una gran cantidad de PLDistas no se sintió motivados a votar por Francisco Peña, que llevan varios periodos al frente de esa alcaldía y que de alguna manera ha limitado la posibilidad de que en una demarcación en que hemos sido mayoritarios toda la vida, un PLDista no ha ocupado esa alcaldía. Solo en Santo Domingo Este nosotros pudiéramos buscar los votos necesarios para revertir esa diferencia. ¿Cuántos votos nacionales saca el PRD apenas faltando el 12% del cómputo? 1.000.000, este es un dato reciente, el PRM, 1.283.961 votos contra 1.219.937 del PLD. Esto habla de un 43,0.9 para el PRM y un 40,95 para el PLD, es decir, 43-41, apenas redondeando una diferencia de 2%. En términos numéricos,
64,000 votos. Es la diferencia mínima al prácticamente terminar el conteo, el cómputo oficial de la Junta Central Electoral. ¿Qué nos dice eso? Que 64,000 votos, el Partido de la Liberación Dominicana, con una estructura nacional incomparable, es lo que tiene que superar en 60 días para ganar las elecciones al PRM. Entonces, la verdadera encuesta es esa. Penn y Greenberg daban una diferencia que prácticamente duplicaba. Y yo le he llamado a esas encuestas, don Álvaro, las encuestas del descontento. ¿Por qué? Porque se levantaron en el momento en que estaba un foco permanente en la Plaza de la Bandera, en que estaban los cacerolazos en el polígono central del Distrito Nacional, e innegablemente que esa protesta inducida, primero espontánea, pero luego inducida por la oposición, nos perjudicó, porque innegablemente que si hay una situación de anomalía, si hay un sabotaje o un boicot a unas elecciones que lleva a su anulación, todo el mundo piensa que eso lo hace el que tiene más poder, lo hace el gobierno. Nosotros esperamos que antes del 17 de mayo, la OEA, en quien resignó el presidente Medina las indagatorias sobre ese hecho, dé un informe convincente. Y cuando ese informe esté debidamente sustentado y conocido por la opinión pública, entonces muchos de los que quizás no fueron a votar ahora por frustración o porque tienen sus dudas de lo que aconteció, estarán claros en que no fue el gobierno, no fue el Partido de la Liberación Dominicana quien determinó esa anulación, porque nos perjudica. Y yo dije en un tuit que publiqué 16 minutos después de la suspensión de Castaño Guzmán, que cuando se comete un crimen hay que comenzar a indagar al responsable, estableciendo a quién beneficia el cadáver, como lo decía Agatha Christie o como lo decía el famoso Sherlock Holmes cuando hablaba Elemental, mi querido Watson. Y eso que yo señalé 16 minutos después de hablar el presidente de la Junta fue el hilo conductor de todo el debate, pero no se pudo establecer antes de estas elecciones. De manera que lo que tenemos por delante, reiterando los datos oficiales, porque esto está en el centro de sección de actas de nuestro partido, que ya hemos recibido todas las actas del distrito, de los municipios y distritos municipales del país. Naturalmente no podemos nosotros dar nuestros resultados porque la Junta, respetamos de manera escrupulosa que sea la Junta quien dé esos resultados. Por ejemplo, en términos de municipios, ya pasamos a liderar la cantidad de distritos municipales. El PLD ganó ya con un 12%, que no van a variar los resultados, 113 distritos municipales y el PRM 105. Es decir, el PLD tiene en términos de distritos municipales de los 235 un 48,8% y el PRM un 44,68%. Ciertamente, el PRM ganó 13 municipios más que nosotros. De los 158, 78 municipios tenemos computado que ganó el PRM, como decía en su comentario aquí Archivan, y el PLD 65. Ahí la diferencia es 49,3 para el PRM, 41,1 para el PLD. En términos globales, ¿cuántas alcaldías estaban en disputa? 393. Sumando las 158 de los municipios y los 235 directores de los municipios, de los distritos municipales. ¿Cuál es la cuenta? El PRM ha ganado hasta este momento, apenas con un 12% pendiente de computar, 183 alcaldías y el PLD 178. Es decir, 46,5% a 45,3%, virtualmente un empate técnico. ¿Dónde está el triunfo arrollador? No, lo que pasa es que se quiso aprovechar una situación en que el PLD recuperó terreno después de esa lamentable confusión de la primera semana de la suspensión de las elecciones de febrero, y lo pudimos hacer no con el tiempo suficiente para que las cosas estuvieran transparentes y se pudiera establecer la claridad de los hechos ocurridos. Nosotros hoy estamos llamados a reconducir este proceso, a recomponer lo que haya que recomponer para ir
en búsqueda del triunfo en primera vuelta el próximo 17 de mayo. Melanio, el comité político supone que ha evaluado o entra ahora en un proceso rápido de evaluación de este proceso electoral, como siempre lo ha hecho. ¿Qué pasó en el Distrito Nacional? Ciertamente en el Distrito Nacional el 16 de febrero, en ocasión de la primera convocatoria de elecciones municipales, Domingo Contreras, innegablemente el candidato más completo que tenía la competencia en el Distrito Nacional, estaba en una posición holgada, en una posición cómoda. Pero innegablemente que lo acontecido ese día y lo que se produjo posteriormente, insisto, una justificada indignación ciudadana y sobre todo de jóvenes que no entendían por qué se anularon las elecciones. Un hecho inédito en República Dominicana, don Álvaro. En esta democracia electoral de 54 años, tuvimos un percance en el año 94 con aquella situación que afectó al doctor Peña Gómez y al PRD frente al doctor Balaguer. A la sazón yo era diputado del Congreso Nacional y fuimos a una modificación constitucional para cortar en 2 años el periodo de 4 del doctor Balaguer y celebrar elecciones adelantadas en el año 96. Salvo ese percance, en la democracia electoral dominicana, una de las más viejas de América Latina, de las más viejas, creo que solo Costa Rica ha tenido procesos ininterrumpidos de elecciones cada 4 años. Desde 1948. Correcto. Después de Costa Rica estamos nosotros, solo ese percance en el 94. Sin embargo, nunca se habían suspendido o anulado unas elecciones del nivel que fuera. Y ese hecho innegablemente que afectó a las aspiraciones de Domingo Contreras en la capital, porque aquí se concentró la protesta. Aquí la oposición se montó en esa situación queriendo culpabilizar al partido de gobierno. Eso también afectó a Abel Martínez en Santiago. O sea, los centros urbanos, que innegablemente donde más presencia tuvo la protesta, Abel estaba con una diferencia de 30 puntos el 16 de febrero. Terminó ganando en Santiago, pero disminuyó bastante la diferencia con el candidato opositor, lo que refleja que innegablemente lo acontecido el 16 de febrero afectó las aspiraciones de muchos de nuestros candidatos. Y en la capital ocurrió eso. Naturalmente yo entiendo que el Santo Domingo, el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo es un espacio en que el PLD tiene que reorganizar sus fuerzas, si tiene que producir cambios en la conducción del proceso, hacerlo en países donde tenemos democracias mucho más maduras. Cuando usted tiene un fracaso, usted resigna los puestos para que otra persona pueda ocupar la conducción de ese proceso. Sí quiero llamar la atención sobre la abstención. Pero perdóname, Melanio, ahora que vas a pasar a otro tema, y otro tema interesantísimo, que mencionaste lo de Domingo Contreras y lo de la alcaldesa, que aquí señalé que ella, cuando ella vino, que podía convertirse en la primera alcaldesa de la capital de la República, como Emma Polanco, la doctora Emma Polanco, la primera rectora de la Universidad de Santo Domingo. Entonces, Carolina, ¿verdad? Además de que le reiteramos la felicitación, quiero decirle a ustedes que llamó por teléfono a la doctora Margarita García. Yo no estaba en condiciones de tomar el teléfono en esos momentos por razones ajenas a mi voluntad. Y le dijo a ella que nos agradecía a todos, y citó por sus nombres a cada uno, la entrevista esa. Ella consideró que esa entrevista fue muy importante para su triunfo. Bueno, pero aparte de eso, añadir esto también, Melanio, que colaboró para el triunfo de ella, aparte de su prestigio, su belleza, su carisma, su espontaneidad, su laboriosidad, su preparación académica, etcétera. Ser hija de este hombre extraordinario como expresidente de la República, Hipólito Mejía. Y aparte de eso, pues tomar en cuenta el apoyo que le dio, pues, aparte del PRM, su partido, aparte del presidente del partido, Luis Abinader, el apoyo que le dio, porque tú señalaste inclusive que salió con ella a hacer campaña, y después cuando ella se proclamó era él que estaba allí. El apoyo que ella recibió del formidable trabajo que hizo David Collado, uno de los alcaldes de las Américas,
que yo creo que habría que añadir eso. Así es, y que es un fenómeno de marketing político, efectivamente. Yo tuve un gesto de Carolina, lo recuerdo, por eso le felicito públicamente, en ocasión de estar al frente de la Secretaría de Industria y Comercio, la Secretaría en ese entonces, yo organicé un homenaje, un reconocimiento a los ministros, a los exsecretarios que habían trabajado en la formulación del DERE-CAFTA, y eso implicaba al anterior, que era Francisco Javier García, y a doña Sonia Guzmán de Hernández. Sonia Guzmán de Hernández trabajó muy de cerca con Carolina, y Carolina asistió a ese homenaje. Y yo quise venir a contactar y conocerte porque me habían hablado muy bien de ti. Y tus palabras de reconocimiento a Sonia, una opositora, habla muy bien de ti. De manera que esa experiencia tengo con Carolina, y le devuelvo ahora con flores su merecido triunfo en el Distrito Nacional. Una persona que llegó cuando quizás nadie lo esperaba, con la disposición, la decisión del actual alcalde de no competir, frente a una persona como Domingo Contreras, con un conocimiento cabal, un municipalista de tomo y lomo, pero efectivamente circunstancias como la que hemos dicho favoreció a Carolina. Qué bien que sea ella y no otro. Te interrumpí cuando ibas a pasar a Sí, otro tema. sí. A la abstención. Decía que aun cuando se ubica Pero- una pero- abstención... pero- Ajá. escúchame, Sí, en, Archie, en ¿vale? ese momento ¿Cómo no? porque hay que hacer un reconocimiento muy válido, porque dice mucho de una clase política que viene avanzando en el país. Vi ayer el acto de Domingo Contreras, convocó a su simpatizante, muy buena la concurrencia, y tuvo la hidalguía de reconocer el triunfo de Carolina, de felicitarla, y en un gesto de mucha humildad, o sea, algo natural, sincero que se vio. Así que te felicito, Domingo, y yo creo que Un gesto de la política del siglo XXI. tiene mucho futuro. Una actitud decente. Tiene mucho futuro. Yo espero que el candidato del PRM tenga la misma hidalguía y vaya a reconocer a Gonzalo Castillo cuando ganemos las elecciones el 17 de mayo. Pero volviendo al tema de las abstenciones, Santo Domingo Este, abstención hasta el momento 65%. Santo Domingo Norte, abstención 62%. Santo Domingo Este, abstención 72%. Ahí solamente participó un 28%. Santiago, una abstención es la más baja de todos los primeros 5 municipios del top 5, 66%. Y el Distrito Nacional, una participación de 30% y una abstención del 30%. Parece que en el campo, en el interior, en los municipios pequeños, la participación fue mucho más importante. Por eso decimos que en términos de votos individuales, es un error del candidato del PRM querer declararse ganador, porque justamente el Partido de la Liberación Dominicana tiene que ir por esos abstencionistas. La media en elecciones congresuales y municipales de abstención es esa, entre un 45 y un 55. Pero fíjense como en esos grandes centros urbanos hubo una gran desidia que no va a operar, no va a pasar igual para las elecciones generales, donde tendremos candidatos a diputados y senadores que son verdaderos líderes. Los regidores que fueron por primera vez con un voto preferencial, eran desconocidos la mayoría. Fue un ensayo. Incluso me dicen que en algunos lugares esos regidores sacaban 3, 4 votos, porque además la foto estaba muy pequeña. Si no fijaban el número y la gente iba con el número ya previamente concebido, usted no iba a votar solo por el alcalde. Eso va a ocurrir con los más de 80 legisladores que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, senadores y diputados, que tienen que ir a buscar sus votos, porque hay voto preferencial, y que al mismo tiempo también van a buscar el voto para el nivel presidencial. Profesor. De manera que tenemos que establecer las diferencias entre los dos certámenes. Esta primera elección que está terminando con muy buenos augurios, y que nosotros felicitamos al pueblo dominicano. Dije ayer en un programa de televisión muy conocido, naturalmente lo estoy diciendo hoy en el Gobierno de la Mañana, hoy lo va a saber todo el país, que
el gran ganador es el pueblo dominicano y la democracia. La República Dominicana demostró que tiene instituciones sólidas, que a pesar de ese lamentable percance del 16 de febrero, el domingo la gente fue a votar de manera civilizada y votó. Y los resultados han sido transparentes. Estas son las elecciones más observadas. Creo que fueron más observadas que las homólogas que celebró Francia el mismo día. Y eso habla muy bien de nuestras instituciones. Profesor Melanio Paredes, miembro del Comité Político del PLD, exministro de Educación. Los votos nulos. Estoy viendo una cantidad importante de votos nulos. ¿Qué número tiene usted de votos nulos en estas elecciones? Sí, bueno, en el caso de San Cristóbal, que todavía no pueden cantar victoria, aquí tengo una comunicación de la Junta Municipal de San Cristóbal señalándole al candidato opositor José Montaz que se abstuviera de hacer celebraciones porque todavía ellos no habían declarado un ganador. En San Cristóbal la diferencia era de alrededor de 300 votos y había más de 2.000 votos entre nulos y observados. ¿Qué resulta? Nosotros queremos pensar en la buena fe de que algunas personas, en lugar de rayar la cara del alcalde y al menos un regidor, rayaban la boleta completa. Y entonces, al parecer, no se estableció con claridad que si se rayaba el cuadro completo, aunque fuera del partido, ese voto se anulaba porque impide que se pueda ver la intención del voto preferencial por el regidor. Eso puede haber determinado una gran cantidad de votos nulos. Pero en definitiva y en términos generales yo pienso que el proceso fue diáfano, la participación importante a pesar de ese nivel de abstención y que los dominicanos saben votar con la famosa sábana. No nos gusta, fíjense como todavía hoy no se conoce el 100% de los resultados. A diferencia de la primaria, que en una hora del 6 de octubre, con el voto automatizado, en una hora ya todo el mundo sabía. Yo fui precandidato presidencial y yo le di seguimiento entre 5 y 7 los votos que yo obtuve en todo el país por el voto automatizado. Lamentablemente la Junta no fue capaz, la Junta Central Electoral, de blindar sus equipos, de poder observar todo el protocolo. Ese protocolo implicaba que se testeara, que quiere decir comparar la data digital de la boleta con una impresión física y ver que no se superponían, que no había exclusiones y eso hizo fracasar ese proceso. No se observó un paso fundamental, pero a futuro, a pesar de todo lo que se ha dicho, debemos migrar a procesos en que baje el nivel de angustia de mucha gente que tiene que estar esperando. Por ejemplo, en el caso nuestro tuvimos en un centro donde estaba el presidente de la República, el candidato presidencial y un grupo del comité político y todavía hasta las 10 de la noche no teníamos resultados concretos. El propio Distrito Nacional, que era el que se repitió en Los Alcarrizos, había muy pocos colegios computados. ¿Por qué? Porque hubo muchas actas descuadradas. Don Álvaro Albero sabe el nivel de escolaridad nuestro, muy bajo, a pesar de todos los esfuerzos. En matemática viven reprobando los muchachos. Entonces, cuadrar un acta que implicaba votos emitidos, votos observados, votos nulos, votos uninominales al alcalde y votos preferenciales, óyeme, es complicado el asunto. Muy complicado. Licenciado Melanio Paredes, luego de pasado ya este proceso municipal del domingo 15 de marzo, tenemos de frente el proceso el proceso electoral presidencial y congresual del próximo 17 de mayo. ¿Qué va a hacer de ahora en adelante el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Cuál será el estilo de campaña que desarrollará para lograr su objetivo de ganar las elecciones el próximo mayo? Nosotros de ninguna manera podemos estar conformes con estos resultados. Hicimos un trabajo para ganar las elecciones y para ganar entre un 60 y un 65% de las alcaldías del país. La ha ganado el PRM y lo reconocemos. Naturalmente entendemos que se produjo en medio de un ruido, de una burbuja que no pudimos recuperar en 3 semanas. Hicimos intentos importantes, pero no lo pudimos recuperar. Lo que nos corresponde ahora es evaluar, corregir errores y reencauzar el proceso. Ahora, yo les puedo decir a ustedes con toda honestidad que todo lo que apunta para los próximos 60 días, si logramos superar este lamentable riesgo de la pandemia que representa el coronavirus y podemos reunir o convocar a los 7.5 millones de electores para el 16
17 de mayo, es que la población dominicana tendrá que reflexionar seriamente en qué cosas podemos perder si el PLD sale del poder, y yo estoy seguro de qué cosas podemos perder, y qué cosas se puede ganar si es la oposición que gana las elecciones. Los casi 7 millones de afiliados a SENASA, todos los millares de dominicanos que han sido asistidos por el programa de asistencia vial de la Secretaría de Obras Públicas, los millones ya que han sido asistidos a través del 911, que ya no hay que transportar un accidentado en la cama de una camioneta o en un motor, sino que tiene una asistencia de primera, una asistencia de primer orden. Los miles y miles de dominicanos que van a los más de 50 hospitales remodelados. A mí me correspondió ir al Marcelino Vélez, siendo precandidato en las primarias del 6 de octubre, y al Hospital Regional Traumatológico Darío Contreras. Y señores, lo que uno ve ahí en términos de servicios hospitalarios, de infraestructura hospitalaria, es un cambio del cielo a la tierra. Entonces los dominicanos tienen que ver lo que son obras tangibles que ha entregado el gobierno del presidente Medina en estos 8 años. Hoy debíamos estar inaugurando varias obras emblemáticas. No la puede hacer el gobierno porque tiene que ser respetuoso de la ley, y porque además sería una imprudencia ahora, con este peligro del coronavirus, convocar personas, multitud de personas, a estos actos. Pero hoy estaba supuesta a inaugurarse la planta de tratamiento de residuos de la Sursa, que nos va a permitir sanear las aguas de los Ama, y don Álvaro, y de Isabela, ese río que corre con la historia misma del país, y que es una vergüenza que sea un estercolero, cuando todo el mundo sabe que los ríos son emblemáticos de los países. El Sena de París, el Rin, el Hudson en Nueva York, el río Nilo en Egipto. O sea, nuestros ríos y los ríos a nivel mundial son íconos que de alguna manera proyectan hasta la idiosincrasia de los pueblos. Esa planta de tratamiento fundamental y otros procesos de recolección de basura va a determinar que cambie el panorama de esos ríos de la capital, y que podamos también extenderlo al Yaque del Norte y otros ríos importantes del país. El hecho de que al mismo tiempo la planta Punta Catalina, que va a representar un antes y un después en el servicio eficiente de energía eléctrica, y podremos decretar en poco tiempo luz eléctrica 24/7 en todo el país, ya se está recibiendo en la mayoría de las provincias y el territorio de la República Dominicana, tampoco podrá ser inaugurada, pero son obras que están ahí y que son innegablemente un legado de los gobiernos del presidente Danilo Medina. La circunvalación norte, ojalá y ustedes puedan viajar, una carretera peligrosa que conecta a Santiago con Puerto Plata y que ahora lo acerca apenas a 15 minutos, y se debía inaugurar hoy, pero el presidente Medina, actuando como un estadista, resignó esos actos a que el ministro de Obras Públicas lo haga de manera conjunta para que esas obras entren en servicio. Terminar los hospitales como el José María Cabral Ibáez en Santiago. Todos son obras tangibles. Es cierto que hemos cometido errores, es cierto que hay inconductas que hay que corregir, es cierto que tenemos que atacar seriamente el tema de la impunidad, porque la corrupción no es un fenómeno exclusivo de los políticos, es un fenómeno de toda la sociedad, porque yo he dicho que donde hay corruptos políticos hay corruptores que vienen del sector privado, y ese es un tema que tenemos que combatirlo todo. Fíjense el descubrimiento de participación ciudadana, que hubo compra de cédula, un tema anacrónico, porque usted puede tener hasta 3 copias de cédula, usted puede vender 2 cédulas y quedarse con una. Los estúpidos que todavía van a comprar cédula, parece que no se enteraron de que usted puede tener hasta 3 copias de cédula y vender 2, y eso no impide que usted vaya a votar. Y Participación Ciudadana dice que se verificó nuevamente la recurrencia en la compra de cédula, y que el 51% acusa al PLD y el 49% al PRM, albricia. Un empate técnico en términos de una práctica y una inconducta. Gracias, Melanio Paredes, miembro del Comité Político del PLD. ¡Llévatelo, mundo!